Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla de Linked Access tradicionalmente los días viernes. Muchos me preguntan por qué lo hacemos los viernes. La verdad es que es la única forma de que nuestros expositores puedan estar tranquilos y tengan el tiempo suficiente como para explicarnos algún determinado caso o algún determinado tema. En la medida que algunos expositores puedan estar algún día en la mañana, también vamos a tener en la mañana, así que eso puede empezar a suceder, ¿ya? Así que no pierdan la fe que vamos a tener charla algún día en la mañana, un día jueves, un día viernes, para no estar, para no hacerlo los días viernes, pero ahora como están todos en la casa, asumo, están todos en la casa, y ojalá puedan estar todos trabajando desde la casa también, tengan esa suerte, eh, vamos a tratar de hacerlo así, ¿ya? Víctor ahora nos va a ayudar en su experiencia como fisca también y su experiencia también en el mundo de las consultoras y en el mundo pedagógico, con una serie de orientaciones para poder resolver las observaciones de renta de la 2021, que como estábamos conversando ahora, va a ser un proceso quizás muy parecido al del año pasado y no por eso más complejo. Quizás, ojalá que sea menos complejo y sea más fluida la interacción. Me imagino que el servicio ya internamente habrá tomado las precauciones para poder fiscalizar a distancia, qué sé yo, para poder tener las conexiones necesarias y solamente fiscalizar en vivo e en directo aquellos casos que puedan ser un poquito más complejos, ¿ya? Los casos particulares que tengan, traten de generalizarlos para poder plantearlos como preguntas que a todos les sirvan, ¿ya? No nos digan como, no nos planteen temas tan puntuales de su empresa y tampoco nos expongan los casos de sus clientes, pero sí, si tienen alguna duda general sobre alguna observación, traten de poner para dejarle espacio a todos, ¿ya? Porque si en la sección de preguntas y respuestas nos ponen todas las observaciones que tuvo todos sus clientes, claramente no vayan a dejar que el resto también ponga sus preguntas, así que sean ahí solidarios con todos los que están en la charla y todos los que quieren preguntar. ¿Ya? Traten de hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat, para que no se pierdan. Así las podemos ver todas y al final aquellos que quieran hablar también van a poder hablar y tomar la palabra. Eso. Nada, pues les dejo a Víctor, no merece mayor presentación. Profesor en temas de impuestos en la universidad, contador público auditor, abogado también, que nunca lo pone, pero hay que decirlo, ex fiscalizador, y ahora está en su firma que se llama LM Consulting, miembro fundador de Linked Access también, junto al resto del directorio. Así que los dejo para que ojalá estén súper atentos a todos los tips que nos va a dar. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Nelson. Bueno, la verdad es que sí. A ver, un poco para hacer una introducción del tema. La charla se llama Orientación para resolver observaciones de renta. Y la verdad es que hoy día tenemos varias interrogantes. Yo sé que ya muchos han escrito varias preguntas, muchos me han escrito correo electrónico. La verdad es que yo procuro responder todos los correos. La verdad es que me llegan muchos correos diarios. Trato de irlos respondiendo todos. Pierdan cuidado que sí, les voy a responder, digamos. Respecto de la casuística propiamente tal, como bien dice Nelson, siempre va a existir una forma muy particular respecto de cada contribuyente. Pero si bien es cierto, no podemos olvidar que el proceso de renta es un proceso que se lleva a cabo, que lo lleva a cabo una máquina, lo lleva a cabo un computador, hay algoritmos, hay cruces de información, ¿cierto? Hay análisis de riesgo, ¿cierto? Hay todo un sistema de inteligencia artificial detrás de esto que metiendo todo el sistema tributario en una juguera, usted puede salir aceptado como puede salir impugnado. Si tengo como oyentes en estas charlas personas que no son contadores, les aviso desde ya que el hecho de que una renta esté impugnada no significa que la renta esté mala, no significa que usted tenga que cambiarla, ni que haya algún dato erróneo. Muchas veces
las observaciones dicen relación con algún proceso de cruce de información. A veces no necesariamente el formulario 22 el que está errado, sino que a lo mejor una clasificación de un documento en el registro de compras y ventas faltó hacer, digamos. Eh, la verdad es que existen bastantes aspectos que inciden en el cruce de información. Por lo tanto, no necesariamente el hecho de que su renta esté impugnada significa que la renta está mala o que haya que rectificarla. Dicho esto, les voy a comentar que existen bastantes observaciones. Voy a tratar de hablar de la gran mayoría, recomendándoles básicamente en qué se tienen que fijar, qué es lo que tienen que ir a buscar, qué es lo que tienen que sumar, qué es lo que tienen que restar, ¿cierto? Dónde tienen que mirar para efectos de buscar una solución. Pero también deben saber que hay observaciones que no las van a poder solucionar por internet, porque lisa y llanamente esas observaciones están orientadas a que ustedes vayan al servicio, que ustedes lleven la documentación, y básicamente son observaciones de control, de fiscalización o de validación. Y ante esas, por mucho que ustedes cambien lo que declararon, no se les va a liberar esa observación. Esa es una de las cosas que tienen que saber. Bueno, y como tal, dicho esto, me sumo a las palabras de Nelson, ¿cierto? Esto forma parte de un ciclo de charlas que nosotros damos frecuentemente en forma gratuita en nuestra asociación Linked Access, que los invito desde ya a meterse a la página, revisar las charlas que tenemos, revisar cierto el material que tenemos disponible para ustedes. Nosotros estamos trabajando, cierto, como asociación para potenciar a los profesionales tributarios y financieros. Sabemos que este es un rubro difícil, sabemos que este es un rubro que muchas veces las especializaciones son bastante costosas, por lo tanto nuestra asociación lo que busca es un poco aterrizar eso, venir a nivelar este tipo de situaciones y acercar el mundo tributario a quienes no tienen acceso o tienen un difícil acceso a un perfeccionamiento continuo, digamos, en el entendido de lo que acabo de decir, en el entendido de los altísimos costos que significa mantenerse siempre actualizado. Más aún considerando los costos de los diplomados, los costos de los magísteres, ¿cierto? Y si a eso le sumas de que cada 2 años nos están poniendo una reforma tributaria, ¿cierto? Tendríamos que estar continuamente en perfeccionamiento y eso en el mundo tributario es bastante costoso. Por lo tanto, por esto es que las personas que formamos hoy Linked Access entre los fundadores y los asociados, ¿cierto? Nos hemos unido y colaboramos frecuentemente para apoyar a los profesionales en el mundo tributario. Así que los dejo invitados desde ya a meterse a la página. Si quieren postular a formar parte de la asociación, bienvenidos. La verdad es que nuestro sistema de admisión es sumamente flexible. Las cuotas se van a reír de lo económicas que son y de los beneficios que tienen. Así que, nada, están todos cordialmente invitados. Como les dije, la misión de nuestra asociación es democratizar el conocimiento tributario. Lo que les acabo de comentar, esto ya en bonitas palabras, que promovemos la racionalización, el desarrollo, la protección de las actividades propias de las profesiones y de los profesionales afines a los impuestos, a la contabilidad, a las finanzas. ¿Como quienes? Los contadores generales, los auditores, contadores, ingenieros comerciales, abogados y otras profesiones afines que se dediquen a esta linda área de los tributos, contabilidad y finanzas. De más está decirles, ¿cierto? Que si bien es cierto, este material es distribuido por nosotros gratuitamente, es preparado por cada autor, ¿cierto? Y como tal, cada autor lo prepara para la distribución gratuita y desinteresada. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean el logo de Linked Access en las presentaciones o en algún libro o en alguna publicación,
no se interesen en comprarla ni estar pagando por aquello, ya que esta misma información se distribuye gratuitamente en nuestra página web. Nosotros no estamos enfocados en el lucro bajo ningún aspecto, por lo tanto, como lo dice acá, rechazamos cualquier distribución del presente material que sea en forma parcial o total, ¿cierto? A cambio de una retribución de dinero. Eso nosotros no lo hacemos y lo rechazamos tajantemente. Dicho esto, actualmente, entrando en el proceso de operación renta, tenemos 295 observaciones para el proceso de declaración del F22 del año tributario 2021. Recordemos que estas no son todas las observaciones de renta. Recordemos que dentro del proceso de impugnación de la operación renta también están las observaciones de las declaraciones juradas, que esas observaciones no fueron objeto de esta presentación, ¿cierto? No forman parte de esta presentación y que obviamente aumentan el universo de impugnaciones que podrían entrar en el proceso. Aquí vamos a ver solamente las observaciones que dicen relación con el formulario 22. Y en ese sentido, ¿cierto? Vamos a tener casi 300 observaciones que tienen letras A, B, C, D, F, G, I, J, Q, T, B, W. Básicamente las vamos a ir mirando, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir entendiendo por qué tienen este tipo de letras, ¿cierto? Y hacia dónde apuntan estas observaciones. Como lo dije antes, ¿cierto? Voy a repasar las observaciones más genéricas. Lo más probable es que, y les digo desde ya, que a lo mejor no se anticipen en poner las observaciones que tienen en el ítem de preguntas y respuestas o en el chat, porque lo más probable es que la observación suya pase. Ya, si es observación que dice relación con los ingresos, con los saldos de los registros empresariales, con el SAC, digamos, con las donaciones, con los créditos de primera categoría, lo más probable es que salga porque son las observaciones más genéricas. ¿Ya? Por lo tanto, no se anticipen porque la orientación de cada una de ellas la voy a desarrollar en esta presentación. Entonces, tenemos que ver que ¿de dónde podría salir información para las impugnaciones? La información puede salir de formularios 29 impugnados, de rentas de años anteriores, declaraciones juradas de años anteriores, verificaciones en su hoja de vida, ¿cierto? De domicilios pendientes, problemas con los regímenes tributarios, boletas de honorario que estén impugnadas o anuladas, descuadraturas patrimoniales, inconcurrencias a fiscalizaciones, observaciones que ustedes tengan en su hoja de vida de contribuyente, que tengan pendiente alguna verificación de actividad, ¿cierto? Verificar bien si clasificaron los activos fijos en los formularios 29 como tal, los créditos, ¿cierto? Y en el registro de compra y venta también le dieron el atributo al crédito IVA como crédito de activo fijo. La verdad es que todo esto, ¿cierto? Y si a esto agregamos las nóminas de otros contribuyentes, por ejemplo, la nómina que informa el CENSE al Servicio de Impuestos Internos a través del cual le informa los beneficios por los gastos de capacitación, ¿cierto? También tenemos la DJ que informa el banco, ¿cierto? Donde le informa al Servicio de Impuestos Internos si usted tuvo o pagó durante el año intereses por créditos hipotecarios, por créditos con garantía hipotecaria que pudieran dar un beneficio tributario, ¿cierto? Nóminas de algunos contribuyentes, ¿cierto? Donde informan terceros que lo informan a usted, ya sea como un agente retenedor, como un agente retenido, o como un afectado, por ejemplo, si usted le arrienda a alguien una propiedad y esa propiedad cumple los requisitos para que su cliente, que es una empresa, declare la 1835, lo más probable es que ese contribuyente lo informó a usted que arrendaba un bien raíz. Y si usted no declaró esos ingresos, lo más probable es que hoy día tenga una observación donde dice que usted ha subdeclarado los ingresos. Básicamente es eso. Todo esto se produce por cruces de información.
Hay cruces de información que provienen de nosotros, que provienen de nuestras mismas declaraciones, ¿cierto? Por lo tanto, en esos cruces de información, lo más probable, ¿cierto?, es que usted pueda solucionarlo, y ahí es cuando ustedes ven que en la página del servicio donde les nombra su observación, le pone entre paréntesis y dice corregible por internet. Cuando dice corregible por internet es por, en el fondo el servicio te está diciendo, ¿sabes qué? Te pisaste la cola solo. Algo que me declaraste no me cuadra con otra cosa que tú mismo me declaraste. ¿Te fijas? Entonces, cuando así sucede, ustedes pueden solucionarlo por internet, de una u otra forma. Hay veces en que lisa y llanamente dice corregible por internet, pero realmente no se puede corregir porque, por ejemplo, una de las preguntas que me hacían era respecto de la impugnación del crédito por activo fijo, cuando en lo que me da el beneficio de activo fijo no se traduce en un documento tributario electrónico que se encuentre afecto a IVA. Por lo tanto, como el formulario 29 solo tiene el espacio o la casilla, la línea o el código para declarar el IVA por concepto de adquisiciones de activo fijo, cuando yo adquiero un activo fijo por cualquier transacción, ¿cierto? Transacción comercial que venga a ser exenta de IVA, ¿cierto? No tengo cómo registrarla porque no tengo cómo cambiar el atributo en el RCB, ¿cierto? Porque el RCB lo que me da la opción es para cambiar el atributo del impuesto. Entonces, si yo le pongo que el impuesto es de activo fijo, me lo va a dejar con derecho a crédito. Porque cuando yo soy exento, ¿cierto? Cuando el tema está exento, no puedo hacer esos cambios. Y cuando la factura recibida es exenta, ¿cierto? Tampoco tiene IVA, por lo tanto mal puedo clasificarla. Entonces, cuando eso así sucede, la única opción que le queda a usted es juntar la documentación, ¿cierto? Y ya voy a decir cuál es el procedimiento para que puedan liberar lo más pronto posible esas declaraciones de renta que tienen impugnadas, esas devoluciones que tienen retenidas, ¿cierto? Para efecto de que puedan hacerlas efectivas y terminar su proceso de operación renta exitosamente y no lo estén hinchando sus clientes. Entonces voy a partir con algunas observaciones que son, por ejemplo, las principales que comienzan con la letra A. Tenemos la A08, que es la declaración por excelencia, ¿cierto? Una de las que más se repite dentro de las observaciones, ¿cierto? Donde señala que los ingresos que tú has declarado, ¿cierto?, en el formulario 22, da lo mismo el régimen. Todos los regímenes tienen que declarar sus ingresos. Por lo tanto, independiente del código donde lo hayas declarado, donde declaras los ingresos del giro, estos deben ser coincidentes con su formulario 29 y sus registros de venta, ¿ya? He visto algunos casos, por ejemplo, en que el formulario 22, ¿cierto?, refleja como ingreso del giro exactamente el mismo monto que aparece en el atributo de la información de sus agentes retenedores. Y aún así, le observa los ingresos. ¿Y eso cuándo se da? Se da cuando los registros de ventas tienen mayores ingresos que los declarados en el formulario 29, ¿ya? Esto puede suceder porque recordemos que en los registros de ventas nos encontramos con las facturas emitidas. Y las facturas emitidas se rigen por una norma que es la norma de la ley de IVA. Se rigen por el devengo de IVA, ¿ya? Y no necesariamente el devengo de IVA es el mismo devengo de la renta. Por lo tanto, cuando usted tiene en los RCB información de ventas que difiere de su formulario 29, ¿cierto?, lo más probable es que esto deba ser consistente, ¿cierto?, con lo que usted está declarando como ingresos en el formulario 22.
Entonces, para esto, ¿cierto? Vamos a tener que, tenemos la observación, la A08 y la A109. Básicamente aquí lo que ustedes tienen que verificar es los ingresos según su base imponible de PPM, ¿cierto? Los formularios 29, sumar de enero a diciembre, ver que eso esté perfectamente declarado como ingresos del giro y luego revisar sus registros de venta y ver que estos sean coincidentes. Si son coincidentes y si su formulario 22 está bien declarado, ¿cierto? Y aún así persiste esta observación, lo más probable es que lo que esté buscando el, el Servicio de Impuestos Internos es que a lo mejor hay otra información que han informado terceros, ¿cierto? Por ejemplo, eh, alguna enajenación de un vehículo, de un inmueble, donde el Servicio de Impuestos Internos lo que espera es que usted declare ese ingreso en uno de los códigos de ingresos del formulario 22, ya sea en el ingreso del giro o me lo declaró en los ingresos, en otros ingresos, ¿cierto? Pero en alguna parte tiene que estar, ¿cierto? Entonces, cuando esto no le suma, no le cuadra, básicamente el servicio le dice, señor, yo le voy a impugnar porque no sé si me declaro todos los ingresos, y aquí tenemos dos opciones. O usted rectifica, ¿cierto? Y estamos los dos de acuerdo porque usted dice que lo que yo tengo en mi base está bien, o bien usted tiene sus propios ajustes, ¿cierto? No va a rectificar absolutamente nada y va a venir a fiscalización, me va a demostrar que sus ingresos están bien declarados y cuando usted me lo demuestre, yo le voy a liberar su declaración. Básicamente eso dice. A eso se refieren las observaciones que dicen relación con los ingresos. También tenemos una observación que es bastante recurrente, ¿cierto? Que es la 09. La 09 es la que impugna la rebaja como gasto de remuneraciones, ¿ya? Algunos me dicen, oye, me está impugnando la rebaja por gasto de remuneración y yo tengo la 1887, ¿cierto? La de J 1887 la tengo aceptada. Entonces, como la tengo aceptada, no me debiera impugnar el gasto por remuneraciones. Pero básicamente esta observación no va a verificar si usted tiene la DJ o no observada. En realidad eso es un aspecto accesorio que tiene otra observación. Hay otra observación de renta que está relacionada con el comportamiento y la aceptación de las declaraciones juradas. Básicamente esto le está diciendo, usted cuando hizo la DJ 1887, usted declaró la renta neta, ¿cierto? Y declaró la renta neta sin actualizar, el total de renta neta sin actualizar. Cuando usted declara eso, usted está diciendo, esta renta neta son todos los haberes tributables menos las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Entonces usted dice, perfecto, ahí tengo un monto. Y luego, usted declara rentas exentas, ingresos no rentas, ¿cierto? Beneficios de zonas extremas, que son otros haberes que no están incorporados en los haberes anteriores, ¿cierto? Porque esos haberes no van a tributar, ya sea porque están exentos o porque son no rentas. Entonces, su gasto, pero aún así forman parte de su gasto de remuneraciones. Por lo tanto, entendemos que mi gasto por remuneraciones, si me voy a la DJ, debería ser mi renta neta más mis rentas exentas, mis ingresos no renta, ¿cierto? Mis ingresos por zonas francas, o sea, perdón, zonas extremas. Luego, ¿cierto? Me queda una pata que no tengo, que es el descuento por cotizaciones previsionales, que también forma parte de la remuneración. Por lo tanto, si yo a esa suma que ya tengo le sumo las cotizaciones previsionales, me debería dar, con un muy pequeño margen de error, mi gasto por remuneraciones. Cuando esta sumatoria excede
el margen de error. ¿Qué es lo que dice impuesto interno? Señor, aquí hay algo que no me cuadra. O su DJ está mala, o usted me está incorporando aspectos que no son de remuneraciones en el código de remuneración. Algo raro hay aquí. Y en ese caso, le coloca la A09, ¿cierto? Le impugna su declaración y le dice, mientras no me acredites que esto está bien, yo no te voy a devolver. También tenemos la A110, que es las acreditaciones, Carolina, siempre son con los libros que acreditan cada partida. Por ejemplo, si estamos hablando de las observaciones de arriba, perdón que no lo haya dicho, cuando estamos hablando de ingresos y yo en realidad estimo y veo que tengo bien hechas las DJ, que tengo bien hecho los cruces de información, ¿cierto? Y digo, ¿sabes qué? Tengo que acreditarlo. ¿Cómo lo acredito? Con mi balance, mi renta líquida. Recordemos que el artículo 21 señala que la forma de acreditar todas las partidas, ¿cierto? Y los ajustes es mediante la contabilidad. Si estamos frente a la A09 y tengo mis remuneraciones, ¿usted cómo la acredita? Con su libro de remuneraciones. Generalmente, ¿qué es lo que le van a pedir? Cuando usted tiene discrepancia y necesariamente tiene que ir al servicio, a usted le van a pedir el libro de remuneraciones, probablemente le pidan las cotizaciones previsionales pagadas, ¿cierto? O declaradas. Lo más probable, ¿cierto?, es que si tienen alguna duda respecto de algún bono, respecto de alguna remuneración accesoria, ¿cierto?, de alguna reliquidación, de algún contrato colectivo, ¿cierto?, lo más probable es que le pidan los contratos de trabajo, que le pidan los finiquitos, que les pidan los contratos sindicales, ¿cierto?, los contratos colectivos. La verdad es que todo eso es accesorio y va dentro del mundo de las remuneraciones. ¿Pero cómo lo acredita? Con el libro de remuneraciones. ¿Ya? Ahí usted tendría que imprimir el libro de remuneraciones de enero a diciembre, ¿cierto? Y dice, mira, esto aquí está bien. Esto está como lo declaré en la DJ 1887 y está como corresponde el gasto de remuneraciones. La verdad es que si ambos números están cuadraditos, no debería tener problemas en su declaración de renta. Si tiene la observación es porque evidentemente los números no cuadran, ¿cierto? Y esa sumatoria se descuadró en alguna parte, ¿ya? Pero ¿cómo lo acredita Carolina? Con su libro de remuneraciones. Luego tenemos la observación A110. La A110 es una declaración de control. Dice, control de la correcta declaración de la base imponible del impuesto de primera categoría según el régimen tributario. ¿Qué significa esto? La verdad es que esto es prácticamente que usted ha sido seleccionado para una auditoría. Aquí no se trata de que usted se haya equivocado en algo. Aquí simplemente se trata de, cuando tiene la A110, significa que el servicio quiere ver cómo está determinando usted la base imponible. De hecho, ni siquiera está asociada a un régimen tributario determinado. Simplemente le está diciendo, yo voy a revisar su determinación de la renta líquida imponible. Si usted tiene esa observación, ya le voy a decir lo que usted tiene que hacer, pero básicamente le digo desde ya que no va a poder solucionarla por internet, porque eso significa que lo seleccionaron para que fuera a las oficinas del servicio. Hoy día nadie va a ir a ninguna oficina, estamos todos con teletrabajo, ¿cierto? Y ya les voy a decir cómo tienen que hacerlo en internet para que sus rentas puedan ser revisadas. Luego, tenemos un círculo de observaciones que son la A113, A114, A115 y A116, que dicen básicamente están
referenciadas o están orientadas a controlar. ¿Qué es lo que van a controlar? Los retiros y los créditos asignados a los retiros. Por lo tanto, aquí usted puede tener dos situaciones, ¿ya? Primero, recordemos que existe una DJ de retiros, donde tengo que informar las distribuciones. Perdón. Si en esa DJ de retiros usted la tiene impugnada, lo más probable es que le salga esta impugnación, porque mientras usted no libere la DJ, el sistema no le va a dejar pasar ningún crédito de primera categoría. ¿Ya? Por lo tanto, hágase la idea de que tiene que liberar la DJ primero antes del formulario 22. Ahora bien, también se puede dar que usted tenga la DJ aceptada, pero a lo mejor no declaró el total de los retiros que se distribuyó, o no declaró o declaró más del impuesto de primera categoría que podría haber tenido derecho ese contribuyente. Entonces, cuando esto sucede, ¿cierto? Básicamente hay dos opciones. Si lo que usted declaró distinto está bien, la empresa le entregó los certificados, ¿cierto? Y usted declaró conforme a eso, y a lo mejor la empresa se quedó con la DJ, entonces usted va con los certificados al servicio y lo soluciona, ¿ya? Recordemos que existen certificados asociados a los retiros. Entonces, y ahí usted va a poder acreditar tanto las remesas, retiros o dividendos, como también va a poder registrar el crédito por impuesto de primera categoría que se asigna a estos mismos retiros. Si por alguna razón ustedes llegasen a tener bien declarado todo, bien informado en el formulario 22, ¿cierto? Ustedes, el único camino que les queda es imprimir el balance, imprimir la renta líquida, imprimir los registros empresariales en hojas foliadas, firmarlos por el representante legal, firmarlos por el contador, ¿cierto? E ir a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Para que le liberen la declaración. El material, como les dije, esta presentación, todas las presentaciones son cargadas a nuestra página web. Ahí las van a poder descargar siempre en relación a la pregunta que hace Fray. Luego tengo, creo que por ahí en el guión Q&A estaban haciéndome referencia a estas observaciones. Tenemos las A120 y la A121, que son, como su palabra lo dice, control de saldos acumulados de créditos, los controles del SAC, ¿cierto? Recordemos que los registros empresariales hoy día se declaraban en el formulario 22, ¿cierto? Y aquí tenemos dos situaciones bien particulares. Tenemos un control para aquellos contribuyentes del régimen general y tenemos un control para aquellos contribuyentes del régimen PYME. Cuando hablamos del contribuyente del régimen general, ustedes tienen que irse a la DJ 1939 o 1938 del año tributario anterior, ¿cierto? Del año tributario 2020, que es donde van a encontrar los saldos de los registros empresariales, donde están los saldos del SAC. Esos saldos usted los toma, los actualiza por el factor anual de corrección monetaria, y eso debería ser consistente con lo que usted declaró como saldos iniciales reajustados en sus registros empresariales y en su SAC.
Si por alguna razón, ¿cierto?, se equivocó de número o se equivocó de código, recordemos que esto era en un universo de cuadritos uno al lado de otro, y a lo mejor si usted no declaró como software, ¿cierto?, y metió los deditos ahí en el computador, no va a probar que a lo mejor se equivocó de línea. Y a lo mejor es revisar eso, y usted lo cambia de línea y se solucionó, digamos. ¿Ya? Puede suceder. Puede ser también, ¿cierto?, que esta observación le aparezca sin haber nada impugnado, y en este caso la observación está haciendo el rol del control. Y ahí lo único que quiere el Servicio de Impuestos Internos es que usted vaya con los registros empresariales. Usted va al servicio con los registros empresariales y después de revisar, le liberan su observación. Respecto de la 121, ¿cierto? Ahí ya tenemos una diferencia porque es la misma observación, pero dice relación con el régimen PYME. Recordemos que el régimen PYME es un régimen que no realiza corrección monetaria. Por lo tanto, en ese sentido, si a lo mejor erróneamente pude haber corregido algún saldo, ¿cierto?, en ese sentido, hoy día me lo está impugnando. El hecho de que haya un control de saldos acumulados de crédito es un factor meramente informativo. No necesariamente usted tuvo que haber tenido distribución de dividendos o retiros para que le hiciera esta observación. Ahora bien, lamentablemente, hay contribuyentes que, teniendo la observación de los créditos, de los saldos acumulados, ¿cierto?, la A120 y la A121, les han impugnado o les han retenido la devolución. La verdad es que en este sentido yo no siempre lo señalo, digamos, por lo general estoy bastante de acuerdo con las acciones que realiza el servicio, pero creo que estas observaciones que dicen relación con datos que son informativos, en el caso de quererlos controlar, no deberían retener las devoluciones. O sea, yo creo que no tiene ninguna incidencia. O sea, díganme si es que a lo mejor declararon los saldos acumulados malos, la verdad es que eso no le va a dar ni una mayor ni una menor devolución. Entonces no deberían estar las rentas impugnadas cuando se trata de este tipo de contribuyentes, de este tipo de observaciones. Luego, tenemos la A122, ¿cierto?, que esta es un control de la pérdida de ejercicio anterior. La verdad es que acá esta es una norma de control. Por lo tanto, lo más probable es que si usted tiene la A122, no pueda solucionarlo por internet porque simplemente el servicio determinó que no le ha validado su pérdida, no se la ha revisado y no le va a soltar esta renta mientras no revise la pérdida. Luego tenemos la A123 y A124, que va a buscar la imputación, ¿cierto?, de las remesas, retiros o dividendos, ¿cierto?, que se hicieron en el ejercicio en los registros empresariales. Va a ir a decir, ¿sabes qué? Existe un orden de imputación en la ley, tú me metiste los retiros directamente a los registros empresariales, pero yo voy a ir a verificar que estén correctamente imputados. Lo más probable es que si usted se acogió al impuesto sustitutivo, ¿cierto?, y quiera imputar remesas o retiros a ese saquito, lo más probable es que el servicio lo revise. Si el servicio lo quiere revisar, usted tiene que ir
con su balance, su renta líquida, sus registros empresariales, ¿cierto? Y el certificado de los retiros, remesas o dividendos percibidos, ¿cierto? O emitidos en que usted está haciendo la imputación. Luego, tenemos tres observaciones que son la A51, la A52 y la A55, ¿cierto? Donde le impugnarán los gastos de capacitación. Entonces, vamos a tener la A51 donde dice, voy a impugnar y voy a revisar el crédito por gasto de capacitación a aquellos contribuyentes que, siendo de primera categoría, declaran sin movimiento los formularios 29. En el fondo, esta es una pseudo aplicación de la justificación de inversiones para una sociedad jurídica, digamos. ¿Por qué? Porque en el fondo está diciéndote la observación, pucha, si no tuviste ingreso durante el año, no tuviste movimiento, tenías un giro de primera categoría, ¿de dónde sacaste la plata para pagar capacitación? Te fijas si tu empresa no tenía ingreso. Y básicamente es una conversación de realidades, ¿ya? Luego, ¿cierto? El control para que el crédito por gasto de capacitación no exceda los límites establecidos por la ley. La verdad es que usted tiene que revisar los límites, vea si lo ocupó bien. Si se le pasó la mano en el crédito por gasto de capacitación, vaya, rectifique, arréglelo y con eso va a estar al otro lado. Y la 55, esta ya dice relación en que usted declaró, recordemos como lo dije recién, el CENSE informa el crédito que le corresponde a su RUT por concepto de gastos de capacitación, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la 55, es porque yo declaré un mayor crédito por concepto de gasto de capacitación en relación a lo que informó CENSE de lo que yo había pagado. Luego, vamos a tener la observación A67, ¿cierto? Donde básicamente el servicio va a controlar el PPUA, en la devolución que tenga que entregar por PPUA. Si usted tiene esta observación, lo más probable es que esté designado a una auditoría y tenga que esperar a que lo llamen. O bien, hacer las acciones que les voy a sugerir más adelante. No se desesperen si todavía no sale su observación porque yo no me fui por número. Entonces están desordenadas. ¿Ya? Por si acaso. Si se asustan porque alguna observación no les aparece. Si tienen la A99, bueno, ¿y cómo pruebo esto del pago provisional por utilidad absorbida? Recordemos que los PPUA solamente se originan por dividendos, por absorción en dividendos, en retiros, en utilidades. Aquí no hay absorción de utilidades propias, son solo utilidades ajenas. Por lo tanto, le van a pedir los certificados de retiro, los certificados de dividendos, les van a verificar la pérdida, ¿cierto? Y con todo eso van a validar que esté bien determinado el PPUA. Recordemos que hay unas devoluciones que son progresivas respecto al PPUA. Hay un derecho no al 100% de obtener esta devolución de PPUA. Por lo tanto, tienen que verificar que todo esto esté debidamente declarado. Luego tienen la A99, ¿cierto? Donde el servicio impugna, ¿cierto? O quiere ir a controlar el crédito por contribuciones de bienes raíces, ya sea si usted es renta efectiva
o es renta presunta. Lo va a ir a controlar igual. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el crédito por contribuciones, si bien es cierto, es un derecho, ¿cierto? Tiene que cumplir ciertos requisitos. Las contribuciones deben estar pagadas, deben corresponder al ejercicio, deben estar pagadas dentro del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Si usted no las pagó por internet, si no quedó el registro de eso, lo más probable es que el Servicio de Impuestos Internos quiera ver los comprobantes de pago. ¿Ya? Van a verificar de que esas propiedades efectivamente estén a su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted va a tener que acreditarlo con los pagos de contribuciones, va a tener que acreditarlo con un certificado de dominio, con el certificado de avalúo, digamos, dejando claro que usted es el propietario, y en ese sentido va a verificar que está bien utilizado el crédito por contribuciones de bienes raíces. También tenemos la A18, donde el Servicio de Impuestos Internos va a controlar, ¿cierto?, la tributación de las rentas por arrendamiento de bienes raíces, agrícolas y no agrícolas, que hayan obtenido personas naturales y empresarios individuales. ¿Qué es lo que está yendo a buscar aquí? Está yendo a buscar la contraparte de la DJ 1835 que habrá declarado su arrendatario. Entonces, aquí existen dos opciones. La verdad es que si usted va y logra acreditar que no ha arrendado nada, o bien que su inmueble es un DFL2, o bien ese inmueble no pertenece a usted. La verdad es que pueden haber muchas opciones sobre las cuales lo esté impugnando el servicio, ¿ya? Recordemos, como les dije recién, no todo lo que es corregible por internet es corregible por internet. Básicamente acá lo que le está diciendo es que usted lo informaron en la 1835 y usted no incluyó eso como parte de su ingreso. Entonces aquí pueden haber dos opciones. Si usted tenía que haberlo incorporado y en realidad no lo incorporó y se dio cuenta cuando tuvo la observación, ahí no le queda más que rectificar, digamos. Ahora bien, si usted vio que tenía la información y efectivamente usted estima que no debió declarar esos ingresos, entonces usted tiene que decirle al servicio que no le corresponde la observación y acompañar todos los medios de prueba por los cuales usted estima que no debía tributar por esas rentas. Déjame, por ahí me mencionaron la A118, si no estoy mal, no estoy equivocado. Ya, hay dos observaciones que yo no las puse, pero lo más probable es que algunos de ustedes las puedan tener, que son la A117 y la A118. La A117 y la A118 son observaciones que dicen relación, a ver, déjenme ver si se las puedo mostrar. Ahí están viendo el Excel, ¿cierto? La A118 y la 117, ¿cierto? Son básicamente lo mismo que hemos visto recién, son créditos asignados a remesa, pero estas corresponden a los nudos propietarios. ¿Ya? Recordemos que el nudo propietario es una figura jurídica donde no necesariamente tienes la plena disposición de los derechos, pero sí estás gozando de algunos beneficios. Entonces, en ese sentido, si usted declaró y marcó
ahí en la DJ de retiro marcó que era nudo propietario, entonces usted tiene que ir a acreditar que es nudo propietario, tiene que ir a mostrar el contrato, tiene que ir a verificar esta condición. Y por eso es que básicamente le está impugnando el crédito, pero no es que le esté impugnando el crédito porque esté mal utilizado, sino que le está impugnando el crédito porque quiere ir a verificar esa nuda propiedad, ¿ya? Que es una forma jurídica de adquirir, digamos, y de tener derechos o bienes. Ahí repasé la 118 que la vi por ahí en el chat, pensé que la tenía más adelante, porque ahora voy pasando a las observaciones que comienzan con la letra B. Pero antes de irme directamente a la letra B, bueno, como les dije, las 117, 118 y 119 dicen relación con exactamente con lo mismo, son los créditos. Cuando ustedes tienen observaciones que tengan relación con créditos de impuesto de primera categoría, usted tiene que verificar dos cosas. Primero, que los créditos que usted declaró estén conformes a la DJ, a la información que está registrada en el servicio respecto a usted. Y que esa DJ se encuentre debidamente aceptada, ¿ya? Si esto no es así, si usted en realidad se equivocó en el número, usted tiene que rectificar y lo más probable es que se solucione. Estoy respondiendo un poquitito a lo que estás comentando, Patricio Flores. Luego, si no tienes diferencia de números, si tú verificaste la DJ está bien, está aceptada, está el mismo número que tú declaraste en el formulario 22, le diste el tratamiento que correspondía, ya fuera con restitución o sin restitución, le diste el tratamiento correspondiente, te cuadraste con los números, está todo perfectamente cuadrado y aún así persiste la observación A120, no te queda nada más que ir al servicio, ¿ya? Y ahí usted muestra los antecedentes, si se trata del receptor, ¿cierto? Si se trata de la persona, si se trata del socio que está usando el crédito, básicamente usted tiene que mostrar el certificado. Si se trata de la empresa misma y lo que quiere hacer es liberar la DJ, entonces necesariamente ahí usted va a tener que ir para allá. Hay otras observaciones que dicen relación con la depreciación. Estas observaciones básicamente no tienen mucha opción de declararse o de arreglarse por internet, ¿cierto? Dado que son observaciones de control. Tenemos distintos números de la letra B, ¿cierto? Y algunas F, donde le van a controlar la depreciación acelerada a 1/3, si usó depreciación a 1/10, si usó una depreciación 1 año y el año anterior ya había ocupado, entonces va a verificar que este año haya ocupado solamente el saldo que le quedó pendiente y no vaya a estar ocupando 2 veces el gasto. Y la depreciación acelerada, ¿cierto? En 1/10. Recordemos que cada una tiene requisitos, por lo tanto, el servicio me dice, ¿sabe qué? Venga para acá, yo quiero que usted me acredite porque de acuerdo a lo que yo, a mis bases, usted no cumple los requisitos para haber usado la depreciación a 1/10, por lo tanto, usted me tiene que acreditar que los cumple, ¿ya? Básicamente, si ustedes tienen esta observación necesaria, cualquiera de estas 6 observaciones, necesariamente van a ir a parar al servicio de impuestos internos porque muchas veces eso está incorporado dentro del auxiliar de activo fijo
y no hay otra forma de acreditarlo que es ir con el cuadro de activo fijo, mostrárselo al fiscalizador, que se dé cuenta que está bien aplicada el régimen de depreciación, ¿cierto? Usted le muestra los cálculos, le demuestra que sí cumplía con los requisitos para depreciar aceleradamente a 1/10, y usted pasó, ¿ya? Siempre es bueno verificar antes, verifique que usted cumpla para que no vaya a estar perdiendo el tiempo. ¿A qué me refiero? Si usted verifica y no cumple, no espere que lo llamen, no espere ir al servicio si lo único que tiene que hacer es rectificar. El fiscalizador lo único que va a hacer si usted se va a meter allá, lo va a obligar a rectificar. Lo mejor es hacerlo de mutuo propio sin necesidad de estar congestionando las oficinas del servicio. Luego, tenemos otras dos observaciones, ¿cierto? Que son las observaciones, la B24 y B25. Ambas están relacionadas con los costos. Esto es bastante interesante porque es muy poco probable o muy poco normal que el Servicio de Impuestos Internos vaya a fiscalizar los costos. Generalmente los costos es un tema ácido para todos, siempre fue un colador el ramo de costos en la universidad, ¿cierto? Por lo tanto, ni impuestos internos ni ustedes se quieren meter en una fiscalización de costos. Pero cuando ya están metidos, cuando tienen esta observación, bueno, vaya a acreditar su control de existencias, vaya a acreditar su auxiliar, vaya a acreditar que usted cumple con los métodos de costeo establecidos en la norma tributaria, ¿cierto? Y que está asignando bien los costos operacionales. Y básicamente esto se soluciona o se libera en el Servicio de Impuestos Internos. Luego, tienen una observación que es la B45, ¿cierto? Y está directamente relacionada por el uso de las contribuciones, ¿cierto? Cuando se trata de rentas efectivas y rentas presuntas, ¿cierto? Es exactamente, está relacionada con las observaciones del A que vimos recientemente, ¿cierto? Y lo que van a ir a buscar, le van a pedir los comprobantes de contribuciones, le van a pedir que acredite que usted es el dueño de la propiedad, ¿cierto? En el fondo usted tiene que acreditar todos los requisitos para poder usar las contribuciones de bienes raíces. Luego tenemos la B48, ¿cierto? Donde dice control del beneficio de el 14 ter letra C de la LIR, ¿cierto? Que esta glosa se les quedó pegada al Servicio de Impuestos Internos porque el 14 ter letra C ya no existe, ¿ya? Fue derogado, pero básicamente lo que le está impugnando acá es el beneficio al ahorro, el beneficio de las utilidades reinvertidas. Y eso ya no está, bueno, 14 ter ya no existe, y eso está en el artículo 14 letra E, si mal no recuerdo. No sé si, no me acuerdo si era letra E o letra F. Y ahí tienen el beneficio al ahorro, ¿cierto? Y básicamente esta norma es súper clara, o sea, dice la renta líquida del ejercicio menos los retiros, ¿cierto? Usted va a poder ocupar el 50% de ello con un tope que establece la ley de 5.000 UF. ¿Y quiénes pueden hacer uso de este beneficio? Todas aquellas empresas que sus ingresos del giro no superen las 100.000 UFs, ocupando también las normas de relación para el conteo de los ingresos. Por lo tanto, si usted cumplió todos los requisitos, bien. Y lo usó, excelente.
Si lo usó bien, vaya a acreditarlo. Si lo usó mal, rectifique. Porque la verdad es que la información con la que el servicio cruza es la misma que está en impuestos internos y es la misma que usted ha declarado. Así que si el servicio, dentro de la sumatoria de lo que yo le estoy diciendo, determinó que usted no estaba, lo más probable es que efectivamente sea así y usted termine rectificando. Luego, tenemos 3 observaciones que dicen relación con la pérdida tributaria. La B77, la B78 y la B79. Estas son controles de pérdida tributaria. Se la van a controlar a todo evento y usted salió seleccionado para acreditar su pérdida tributaria. La va a tener que ir a acreditar desde el origen. ¿Cuál es la diferencia de estas 3 observaciones? En que una está orientada a los contribuyentes del régimen general, la otra a los contribuyentes del régimen PYME en general y la otra orientada a los contribuyentes del régimen PYME transparente. Las 3 van a controlar la pérdida tributaria de arrastre y le van a pedir que usted la acredite desde su origen. Luego, tenemos el control de los créditos. No necesariamente existe la A120 y la A121, sino que existen varias observaciones más, como son la B80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. Todas estas, ¿qué es lo que van a impugnar? Los créditos de primera categoría. ¿Cuáles créditos de primera categoría? Los con restitución, los sin restitución, los con derecho de devolución, los sin derecho de devolución. Básicamente aquí, si usted no informó bien el crédito que le están informando en su certificado, usted salió elegido por alguno de estas observaciones. Y estas, ¿qué es lo que están buscando? Está buscando la verificación y el control del correcto uso de los créditos de primera categoría. ¿Cómo acredita esto? Si ustedes, los créditos que yo estoy usando de primera categoría, ¿cierto? Yo los acredito con el debido certificado de retiros o dividendos, ¿ya? Si me está impugnando mis registros empresariales, si no tengo dividendos percibidos, ni retiros, ni participaciones percibidas, si me está impugnando mi forma, entonces ahí cómo lo acredito, con los registros empresariales. Y ahí tengo que ir a buscar los registros empresariales, se los traigo al fiscalizador, el fiscalizador los revisa, me da el check y acreditado los créditos. Pero básicamente esto es un control, son controles de revisión, son controles en que el servicio le dice, venga señor porque lo quiero revisar. ¿Ya? ¿Con qué se acredita? Como les dije, el certificado, los registros empresariales. Eventualmente el servicio generalmente le va a pedir el set básico de fiscalización, el cual es el balance de 8 columnas, la determinación de la renta líquida, la determinación de los registros empresariales, el RAI, y la determinación del capital propio. Si es régimen PYME, le va a pedir el balance, le va a pedir la base imponible simplificada, le va a pedir el capital propio tributario simplificado y le va a pedir los registros empresariales en caso de que los lleve. Recordemos que las pymes no necesariamente van a llevar registros empresariales. Todo eso usted lo imprime en hoja foliada, lo firma con el representante legal y el contador y se los lleva al servicio. Ya vamos a ver que no se los tiene que llevar al servicio porque hoy día la atención es remota y yo le voy a decir dónde tiene que entrar para que usted pueda ser atendido por su renta. Mira, antes de entrar al C, quiero responderte la pregunta, Cristian. Porque me pregunta, me dice, ¿hasta cuándo y con qué periodicidad hay reproceso? Me imagino que muchos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes son jóvenes, algunos de ustedes a lo mejor hay muchas cosas que no han sabido de este país, digamos, pero
hace unos años atrás hubo un fraude. Hubo un fraude bastante grande que se llamó fraude al food, donde habían personas que estaban coludidos con algunos personajes de impuestos internos, ¿cierto? Y usaban este sistema de los reprocesos del servicio, de los controles que establecía el servicio, de los parámetros que tenía el servicio, y lo usaron para tener devoluciones indebidas. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Sabían desde qué monto para arriba empezaba a impugnar, ¿cierto? Por lo tanto, manejaban las devoluciones de bajo su monto para que el servicio se las devolviera sin necesidad de fiscalización. Sabían cuándo venían los reprocesos y hacían las cosas antes de eso. Entonces, cuando eso sucedió, yo se lo digo de buena fuente porque yo trabajaba en la Dirección Nacional del Servicio en ese momento. Se trabajó en las bases del servicio y se dijo, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no puede ser de esa forma porque no podemos tener un sistema tan vulnerable en cuanto a la fiscalización de los tributos. Desde ese momento se estableció un algoritmo y ese algoritmo es un algoritmo aleatorio, por lo tanto puede haber un reproceso hoy viernes 25 de junio puede haber un reproceso a las 8 de la tarde y puede haber otro reproceso a las 9 de la tarde, como puede haber un reproceso hoy día a las 8 y el siguiente reproceso a lo mejor va a ser en 2 semanas más. La verdad es que es súper aleatorio. Los reprocesos sí se están haciendo constantemente, ¿ya? Fíjate cuando tú tienes observaciones en la renta, tú te fijas que dice, hay algunas veces que te aparece una nueva fecha, te aparece un reproceso y dice, hemos recibido nueva información respecto a ustedes, sin embargo, sus observaciones no han cambiado. O bien, dice, hemos recibido nueva información y hemos liberado su observación. La verdad es que todo eso importa un reproceso, es porque ahí sucedió un reproceso. Ahora, no necesariamente pasó un reproceso y el otro vino al año después, sino que pudieron haber muchos reprocesos entre medio en los cuales tu declaración siguió exactamente igual porque no hubo ningún cambio. Cuando te sale la información ahí, es cuando realmente entre los reprocesos hubo un cambio que afectó a tu contribuyente, ¿ya? Pero hoy día nadie le puede decir cada cuánto tiempo se hacen los reprocesos, ni cuándo son los reprocesos. El que le diga que se hacen los viernes a las 5 de la tarde y los lunes a las 3 de la mañana, eso es mentira. ¿Ya? Hoy día nadie puede saber cuándo se hacen los reprocesos. Es algo que se hace totalmente aleatorio en las bases del servicio. ¿Ya? Así que no le vayan a mentir respecto de eso. Generalmente, a lo mejor ustedes pueden haber tenido algunas observaciones, las observaciones pueden haber desaparecido, y eso pasa por los reprocesos. Pasa que al principio el servicio impugna, después a lo mejor revisa bien y no correspondía a la impugnación y le libera, ¿cierto? A veces usted tenía su declaración sin observaciones y en un reproceso se impugnó. La verdad es que pueden pasar varias cosas. No necesariamente que se corrija internamente, sino que a lo mejor el servicio dijo, no, los voy a revisar a todos estos que tengan esta observación. Y resulta que metió esa observación y salieron observados el 90% de los contribuyentes. Entonces el servicio dice, no, ¿sabes qué? Le vamos a bajar. Y listo, le bajamos y van y algunos van a salir liberados. Hay unas observaciones que importan una retención de la devolución, como hay otras observaciones que no importan retenciones de devolución. Hay algunas observaciones que a usted le van a devolver igual. Y a usted le va a aparecer la renta observada y le va a aparecer la devolución autorizada. ¿Ya? Hay, como les dije, hay de todo.
Como les dije respecto de las observaciones del activo fijo, porque ya varios me lo han repetido, como les dije al principio, cuando usted tiene observaciones que dicen relación con el activo fijo, básicamente por el auxiliar de activo fijo, porque no informó los nuevos activos en el formulario 29, ¿cierto? Y esto se puede dar por dos situaciones. Se puede dar porque el IVA el activo fijo que adquirió no lo adquirió con IVA, por lo tanto mal podría clasificarlo en el RCB, menos podría registrarlo en el formulario 29, ¿cierto? Porque el formulario 29 solo permite declarar el crédito fiscal por concepto de activo fijo, pero no me da un ítem de facturas exentas de activo fijo. Entonces, como no me da eso, como no puedo moverlo por internet, la única opción que tienes, Gabriel, es ir al servicio y aclararlo, porque no lo puedes hacer. Y vas a tener esa observación mientras tengas informada el código de depreciación. ¿Ya? Si usted se equivocó, usted tiene que rectificar. Ya se puede rectificar desde el principio de esta semana. Yo rectifiqué una renta ayer y el sistema está haciendo el reproceso inmediato. Por lo tanto, usted rectifica e inmediatamente le dice si la rectificatoria está aceptada o está rechazada. Entonces, también tenemos otras observaciones que empiezan con la letra C. Son observaciones que dicen relación con el control. Y son básicamente, son observaciones que tienen, primero, las primeras, lo más probable, la C51 y la C52, son control de sumatorias, que los totales no están sumando lo que corresponde. Hoy día el formulario 22 se declara prácticamente todo por internet y los códigos de totales generalmente uno no los puede modificar. Pero aquellos que declaran con software o declararon en papel, son muy pocos, pero siguen estando vigentes, ¿cierto? Los que declaran así. La verdad es que existe posibilidad de que algún totalizador no cuadre con la sumatoria. Esto puede ser de $1 la diferencia. Entonces, si es así, le va a poner la C51 o la C52 por una pequeña diferencia. La C54, lo mismo, un control del mayor recargo por declaración presentada fuera de plazo. Si usted la presentó por internet, nunca va a tener esta observación, pero si usted presentó y hizo los descargos, pidió que se le hiciera un giro, ¿cierto? Y ese giro estaba vigente hasta el último día hábil del mes y resulta que usted lo pagó dentro del mes siguiente, lo más probable es que los recargos tengan que calcularse, por lo tanto le coloca esa observación. Lo mismo para la C55, ¿cierto? Y lo mismo para la C56. La única diferencia es que la C54 son las declaraciones que tienen pago, la 55 son las declaraciones que están calzadas, ¿cierto? Que no tienen ni pago ni devolución, y las 56 son declaraciones que tienen devolución. Como les dije, muy poco probable que teniendo devolución, como se obliga a declarar por internet, el recargo está calculado por el propio servicio, así que es muy difícil que la C56 sea existente o llegue a suceder. Luego tenemos las observaciones que empiezan con la letra D. Las que empiezan con la letra D son observaciones que dicen relación con
donaciones. Y aquí le va a impugnar todo. Recordemos que hay un recuadro de donaciones, por lo tanto, como existen tantos tipos de donaciones, recordemos que hoy día se está discutiendo en el Congreso una ley única de donaciones para efecto de que no hayan tantas leyes simultáneas dando vueltas respecto a lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, como existen tantos tipos de donaciones, tantos topes que se relacionan unos con otros, unos más, otros menos, ¿cierto? La verdad es que el sistema lo que hace es va a buscar su capital propio tributario, va a buscar su renta líquida imponible, saca los topes y dice, ¿sabe qué? Para los fines culturales tiene un tope, para las universidades tiene un tope, para los fines deportivos tiene otro, fines sociales tiene otro. Si usted se pasó en uno de los topes, ¡pum!, va a salir seleccionado. Si usted salió seleccionado acá en donaciones, es porque se equivocó en algún tope, ¿ya? O también recordemos que existen donaciones que tienen incidencia en el impuesto de primera categoría y en el impuesto de los complementarios. Como hay algunas donaciones que sirven solo para disminuir los complementarios y hay otras donaciones que sirven solo para disminuir primera categoría. Entonces, si usted se equivocó en la imputación de las donaciones, lo más probable es que usted salga con alguna de estas observaciones de donaciones. Luego tienen las observaciones con la letra F. Las contribuciones con la letra, las observaciones con la letra F, que son bastantes. La letra F son observaciones de fiscalización. ¿Qué significa eso? Que el servicio quiere revisarlo. Por lo tanto, lo más probable es que usted no se zafe las F sin pasar por el servicio de impuesto interno. Y aquí tienen que el servicio quiera verificar sus reliquidaciones del término de giro, los créditos de empresa constructora, las los gastos rechazados afectos al inciso primero del artículo 21, afecto al inciso tercero del artículo 21, quiera revisar por qué que tienen movimiento en su formulario 29 y no declaran ingreso en la 1943, en la 1926, ¿cierto? La verdad es que acá están todas. Si usted tiene DJs observadas, usted va a salir impugnado en su formulario 22 mientras no se liberen las DJ. Le va a impugnar los registros de compra y venta. La verdad es que las F lo seleccionaron a usted para una fiscalización y necesariamente va a tener que solucionarlo en las oficinas del servicio. ¿Ya? Y aquí hay de todo. Hay de todo. Ingreso diferido, hay créditos de primera categoría, hay deducciones y rebajas y beneficios que a lo mejor usted utilizó y el servicio estima que no cumple los requisitos, ¿cierto? Créditos de primera categoría. La verdad es que todos, cuando se encuentren observados y vengan de una F, es porque usted salió seleccionado a fiscalización. Entonces, ahí dice, sabe que venga, usted lleva mucho tiempo sin movimiento, usted no tiene existencia, no tiene nada. Sabe que yo quiero revisar qué está haciendo. Si usted tiene anotaciones en su ciclo de vida, en su registro de
de inicio de actividades, ¿cierto? Si usted pidió PPUA, si usted tiene rentas de honorario y uno de sus agentes retenedores está impugnado, si usted distribuyó mal las participaciones de la sociedad de profesionales, la verdad es que todo eso está incluido acá. Si usted es un contribuyente de segunda y declara con gastos efectivos, generalmente el servicio le dice, ¿sabe qué? Venga, yo quiero verificar sus gastos efectivos, ¿cierto? Si usted vendió bienes raíces, si usted vendió derechos sociales, si usted vendió acciones, ¿cierto? Usted va a ir a fiscalización si el servicio lo seleccionó. Generalmente las fiscalizaciones, como son como son aquellas con letra F, la verdad es que la F significa que usted fue seleccionada para fiscalización, fue seleccionado para fiscalización. No significa que haya algo malo. ¿Ya? Y a veces es, por ejemplo, que hay alguno de los agentes retenedores que está informado. La verdad es que no necesariamente, ¿cierto?, es que haya algo malo en el formulario 22. Muchas veces la F es que lisa y llanamente el servicio lo va a revisar, ¿ya? Obviamente siempre hay algunas probabilidades en que la F se origina por cuadraturas, ¿ya? Y cuando usted soluciona esas cuadraturas o se cuadra con lo que el servicio tiene en sus agentes retenedores, generalmente a veces se puede salir, pero sí también existe una probabilidad de que aún informando lo que está en los agentes retenedores, la F no se salga y tenga que necesariamente aclararla en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué papeles tiene que llevar para cuando tiene una F? Va a depender de la observación. Casi todo siempre es por set básico, ¿ya? Set básico, balance, renta líquida, registros empresariales, ¿ya? Luego de eso, temas adicionales, auxiliar de activo fijo, libro de remuneraciones, libro de retenciones, etcétera, digamos. Ahí es donde va a depender de la observación que tenga, es cómo lo acredita, ¿ya? En alguna oportunidad creo que leí por ahí una pregunta de qué pasaba si compraba un activo fijo con una escritura, con un documento en notaría, ¿cómo lo acreditaba ante el servicio? Con ese documento en notaría. Esa es su acreditación, digamos. Ese es su título, ¿ya? Luego tenemos las observaciones con la letra G. Las observaciones con letra G son las observaciones que tienen que ver con el impuesto global complementario, ¿ya? Y aquí es donde, si usted tiene la G, lo más probable es que sea un contribuyente de segunda categoría, y cualquiera de estas G es porque va a ir a controlar los créditos y las rebajas que usted utilizó, rebajas y beneficios que utilizó en contra del impuesto global complementario. Cuando usted salió con alguna de estas es porque eventualmente no, de acuerdo a la base del servicio, no cumplía los requisitos para declarar, para usar los dividendos por crédito hipotecario, no declaró más APB que él correspondía, ¿cierto? La verdad es que también puede tener donaciones, capitales mobiliarios.
la verdad es que la gran mayoría de las observaciones del impuesto global complementario son observaciones que se pueden corregir por internet. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no declara lo que informan los agentes retenedores y a veces ahí está la diferencia. No les digo yo que se tengan que cuadrar exclusivamente con con los agentes retenedores. Si usted está bien con lo que está declarando y usted tiene su certificado, tiene cómo acreditarlo, entonces usted puede ir y acreditarlo, digamos. Ya no necesariamente los agentes retenedores implica que usted tiene que cuadrarse única y exclusivamente con eso. Si usted tiene los certificados y son distintos a lo que aparecen sus agentes retenedores, bueno, vaya con el certificado y lidera su declaración, digamos. Lo importante es que la declaración esté bien hecha. ¿Ya? La verdad es que me están preguntando por la G37, pero no la tengo en el radar. ¿No será la G137? Ah, no, la G37. La G37 significa que tú tienes retiro y dividendos percibidos y no los declaraste en tu base imponible de global. ¿Y cómo se libera? Declarando los retiros y dividendos percibidos. La verdad es que esa es la forma de liberarlo. Luego, están ya acercándonos al final, ¿cierto? Están las observaciones con la letra J, ¿cierto? Que son contribuyentes que tienen anotaciones en el Departamento de Delito Tributario o tienen la precautoria jurídica y básicamente a estos contribuyentes le impugnan todo mientras los tienen en proceso de recopilación de antecedentes. Y tenemos la Q03, que es una observación de riesgo, ¿ya? Y dice control de riesgos por excesos de devolución originados en la determinación de la RLI. O sea, no es algo determinado, sino que es básicamente una auditoría. Finalmente, tenemos las observaciones que tienen la letra T, ¿cierto? Que son observaciones que tienen que ver con la vigencia del RUT, que se equivocó en el dígito verificador, se equivocó en referenciar un contribuyente persona natural o persona jurídica, ¿cierto? El domicilio lo tiene mal informado, tiene doble declarante, hay dos formularios 22 respecto del mismo contribuyente, ¿cierto? La T17 se ocupó mucho en control precautorio para contribuyentes con domicilio repetido. Ahí caían mucho los contribuyentes que estaban domiciliados en oficinas virtuales. Y en la T18 es control a menores de edad que no deben declarar la renta. Recordemos que los menores de edad no deben hacer declaración de renta, por mucho que tengan clave del servicio, por mucho que les acepte generar un formulario 22. ¿Por qué? Porque recordemos que el que debe declarar las rentas del menor es siempre y son siempre los padres. ¿Ya? Por lo tanto, por mucho que usted le haga declaración al hijo, el servicio siempre le va a decir, señor, ¿sabe que esta renta es del papá, no es del hijo? Luego tienen las observaciones vectoriales, ¿cierto? Que dicen relación con descuadres, con mayores deducciones, ¿cierto? Controles que dicen en relación con las sumatorias. Por ejemplo, en PPM en la tesorería usted registró 100
y usted en el formulario 22 dijo 102, ¿cierto? Una descuadratura, digamos, de acuerdo a la información. Si usted declaró o no declaró el retiro de la AFP, si declaró o no declaró la devolución de honorarios de enero y febrero. Recordemos que en enero y febrero, o sea, las retenciones de honorarios de enero y febrero del año pasado se devolvieron automáticamente por el servicio de tesorería, ¿cierto? Y había que devolverlas en el formulario 22 o informarlas, porque si no se las están devolviendo 2 veces. Entonces, si usted no lo hizo, bueno, acá tienen esas observaciones de que no declaró el segundo retiro de la AFP y no declaró la devolución, el anticipo de devolución que le hicieron por los honorarios de enero y febrero. ¿Ya? Son observaciones que dicen más que nada de forma. ¿Ya? Luego tenemos las W, digamos, las W básicamente son recargos, son muy raros que tengan estas observaciones, dado que los recargos son calculados automáticos cuando se declara por internet. Y la W57, que es cuando usted presenta declaraciones después de los 3 años de prescripción y solicita devolución, entonces le coloca la observación donde dice que a usted se le pasaron los plazos del artículo 200 y ya no puede pedir la devolución que está solicitando. Bueno, traté de pasar por la gran mayoría de las observaciones. Si se me quedó alguna fuera, bueno, son casi 300, no, difícil verlas todas una por una, digamos. Lo importante es que ustedes sepan que cuando dice corregirlo por internet lo pueden cambiar. Hay algunas observaciones que si usted elimina los códigos se van, digamos, y por lo general cuando usted tiene que ir al servicio, aquí existen 2 situaciones. Algunos me preguntan, ¿tengo que esperar que me llegue la carta? La verdad es que no tiene que esperar que le llegue la carta. Si usted conoce sus observaciones y sus observaciones están en la página del servicio, usted imprime las observaciones y usted va a las oficinas del servicio. Hoy día, como estamos en pandemia, ¿cierto? Como estamos con atención remota, usted puede ingresar una petición administrativa. Usted ingresa una petición administrativa, ingrésela como rectificatoria de formulario 22. Y si la ingresa como rectificatoria de formulario 22, adjunta todos los documentos y aclara sus observaciones. Siempre, sí, ingresen las solicitudes con un escrito fundante. ¿Ya? Expliquen bien en un escrito lo que quieren para efecto de que el fiscalizador que tome su petición administrativa la pueda resolver adecuadamente y no se la rechace. Sean lo suficientemente explicativos en su escrito, igual como si fueran a explicar la situación a las oficinas del servicio. Las van a descongestionar la oficina, tienen menos riesgo de contagiarse, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo les aconsejo es que lo hagan a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, a través del ítem de peticiones administrativas, ¿cierto? La rectificatoria del formulario 22. Por lo general, ahí es donde yo marco para efectos de que me liberen las observaciones, o bien si es que tengo que rectificar, obviamente ahí se pide la rectificatoria. Cuando tienen, hay unas observaciones, si bien es cierto no me detuve, que tienen relación con las enajenaciones de bienes raíces. Recordemos que las enajenaciones de bienes raíces están sujetas a ciertas particularidades. Está sujeto a un cálculo específico del mayor valor, ¿cierto? Y está sujeto también a una exención, ¿cierto?, de 8.000 UF. Hay un control de las exenciones, ¿cierto? Recordemos que esas 8.000 UF son de por vida, por lo tanto, se va actualizando ese saldo. Y eso es algo que va haciendo usted. Por lo tanto, cuando usted se equivoca en alguno de esos datos, o bien el servicio quiere controlar la venta, quiere ir a buscarla, usted tiene que acreditar esa
inversión o esa venta de bienes raíces con el contrato de venta. Cuando tú entras al ítem de rectificatoria del formulario 22 en petición administrativa, tú ahí te pide adjuntar todos los documentos. Tú puedes, y tú puedes adjuntar más documentos siempre. Y si ya te falta algún documento y tú dices, ya voy a meter la solicitud, y cuando me contacte el fiscalizador, se lo mandas por correo electrónico o lo subes al expediente electrónico que te va a crear el fiscalizador para el efecto. Entonces, pero siempre hay una forma de adjuntar las documentaciones. No necesariamente un 2117. Tú cuando tú presentas la rectificatoria, tú presentas, como les dije yo, con un escrito aclaratorio. ¿Ya? No necesariamente con un 2117. Si quieres adjuntar el 2117, adjúntelo. Pero en realidad el formulario en papel ya está de más. En algunos fiscalizadores se lo piden. Si se lo piden, lo van a llamar por teléfono, usted se lo adjunta, se lo manda por correo electrónico y lo hace, digamos. Pero basta con que usted escriba su petición administrativa por la página y no es necesario que usted esté llenando un formulario 2117. Cuando alguno ha salido por justificación de inversiones, origen de fondos, ¿cierto? En ese caso, pueden haber muchas circunstancias. Puede ver que usted se haya comprado un auto, haya contratado fondos mutuos, se haya comprado una propiedad y de acuerdo a las matemáticas del servicio, usted no tenía la plata para hacerlo. Usted lo puede haber hecho con un mutuo o en realidad, y lo que muchas veces sucede, es que en las notarías se equivocan en informar los 2890. El 2890 es el formulario en el cual la notaría le informa al conservador de bienes raíces y a impuestos internos la operación. Le informa el rol, el vendedor, el comprador, y eso es lo que se va al servicio de impuestos internos y que en el servicio de impuestos internos aparece. Y ahí muchas veces se equivocan. Se equivocan en los montos totales de las ventas. Algunas veces se equivocan en que parte de la operación se hace al crédito y en el 2890 a veces anotan como si hubiese sido todo pagado al contado. Entonces, básicamente ustedes ahí, si el 2890 está errado, el 2890 no es ningún vicio de nada, por lo tanto, la propiedad va a seguir siendo suya o va a seguir siendo de la otra persona, digamos. Pero usted va con la escritura de venta de esa propiedad, ¿cierto? Y le dice al fiscalizador, ¿sabe que yo no tenía 500 millones para comprarme esta propiedad? No los tengo. Yo di un pie de 50 y compré la propiedad. Mira, aquí está la escritura, lo otro lo tengo en un crédito hipotecario, pum, 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 listo. Y ahí acredita, digamos. ¿Ya? Esa es la forma de acreditar las inversiones. Si se pasaron plata entre hermanos, si el papá le pasó plata al hijo, bueno, ahí tendrá que verificar, ¿cierto? El tema de que no hayan donaciones, que no haya que pagar un impuesto a las donaciones, etcétera. Efectivamente, a ver, yo considero que lo más prudente hoy es adjuntar los documentos por petición administrativa. Por varias razones, miren. Primero, si usted va al servicio, lo más probable es que no lo puedan atender presencialmente. Segundo, usted va a adjuntar documentación, la documentación va a quedar en las oficinas del servicio. Y muchas veces hoy día con tanta rotación de pandemia, no pandemia, que fase 1, que fase 2, que fase 3, que emergencia, que preemergencia, que la nueva cepa y todos de vuelta guardados, al final puede que sus papeles queden en la oficina del servicio y usted vaya y le reclame al fiscalizador y le diga, oye, tanto que te estáis demorando, y el fiscal le va a decir, mira, sabe que yo no puedo ir a la oficina y sus documentos están en la oficina. En cambio, si usted lo adjunta por petición administrativa, usted acompaña los documentos en expediente electrónico, primero le queda el respaldo electrónico de que usted subió los documentos, ¿ya? Queda el documento escaneado en las bases del servicio. Por lo tanto, eso es mucho más accesible para usted, para el fiscalizador, que es accesible para todos. ¿Te fijas? Por lo tanto, yo recomiendo que
saquemos algo bueno de este tema de pandemia. Y yo creo que algo bueno del tema de pandemia es que aprendemos a hacer las cosas a distancia. Presente la petición administrativa. En la petición administrativa le va a aparecer un funcionario asignado. Si no tiene respuesta del funcionario, usted vaya con eso, vaya a la oficina del servicio, lo más probable es que la atiendan en la puerta porque no pueden atender gente adentro. Entonces usted dice, mire, ¿sabe qué? Tengo este fiscalizador y no tengo cómo contactarlo. Lo más probable es que la persona que lo atienda en la oficina le va a dar el correo electrónico de ese fiscalizador o de esa fiscalizadora. Y usted le manda correo. Le dice, mire, yo soy el contribuyente XX, tengo una petición administrativa, está asignada para usted. Y ahí usted va conversando por correo electrónico con la fiscalizadora o con el fiscalizador. Esa es la forma de hacer las cosas hoy día. ¿Ya? Yo creo que también el hecho de que se pueda hacer todo electrónico también le deja respaldos a ustedes, ¿cierto? Porque si usted dejó los correos electrónicos enviados, usted subió la documentación al expediente electrónico, nadie, ni su cliente, ni el servicio le puede decir a usted que fue poco diligente. ¿Ya? Respecto de tu pregunta, Luis, si puedes subir el 2890, corregirlo, efectivamente lo puedes corregir, pero lo más probable es que la observación no se te vaya a ir. ¿Ya? Para que lo tengas en consideración. ¿Ya? Porque el cruce queda como trabado. Entonces, lo más probable es que no se vaya. Sí existe la probabilidad de que se vaya, pero muchas veces lo mejor es mandar la escritura al servicio y con eso se acaba la observación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a subir los archivos. Esta charla queda grabada, así que no se preocupen que esto necesariamente se va a subir luego a nuestro canal de YouTube, se va a subir a la página web, ¿cierto? Y ahí la van a poder encontrar. ¿Ya? No sé, Nelson, ¿tú ves alguna otra pregunta que se pueda responder, que no se haya visto en la charla? Víctor, hola, Christopher. Christopher. Víctor, mira, hay varias preguntas que se repiten con el A120. Si es que puedo volver a indicar porque es la observación más habitual que tienen varias declaraciones de renta. Sí, la A120 es la que dice relación con los créditos de impuestos de primera categoría, ya con los créditos del SAC. Y como lo dije cuando pasé por ahí, el SAC, ¿cierto? Se debe actualizar. Yo les comenté, le dije, vayan a la 1939 o la 1938 del año tributario 2020, donde dejaron los saldos que iban a quedar para el periodo siguiente, tomen esos saldos, actualícenlos y colóquenlos como saldos iniciales. Hagan esa matemática y si está bien, ¿cierto? Revisen su recuadro de SAC que tienen declarado en el formulario 22, si está todo bien actualizado y si está todo bien puesto. Recuerden que los créditos son con restitución, sin restitución, de antes del 2017, después del 2016, del FUT, no del FUT, con reforma, sin reforma, con devolución, sin devolución, con restitución, sin restitución, pagados con impuestos extranjeros o no. Hay varios tipos de créditos, por lo tanto ustedes vean bien que no se hayan equivocado en línea. Verifiquen todo eso. Si está bien declarado y ustedes nada tienen que cambiar, necesariamente tienen que hacerlo por petición administrativa, adjunten los registros empresariales y díganle a servicios, libérenme porque yo puse bien los saldos acumulados de crédito. ¿Ya? Llevé bien mi SAC. Ahora, si no lo llevó bien, si se equivocó, bueno, rectifique el formulario 22 y
y lo y va a pasar, ¿ya? Recuerde que si era del 14 del régimen PYME, los saldos no debían actualizarlo, ¿cierto? Por lo tanto, verifiquen bien eso. Recordemos que el régimen PYME no hace corrección monetaria. Y por ahí vi que pedían que me refiriera a la de activo fijo, la del B90. Y la verdad es que del activo fijo, ahí tú tienes dos tipos de situaciones. Tú puedes verificar, ¿cierto?, de que los activos fijos estén declarados en el formulario 29 y en el registro de compras y ventas, ¿cierto? Y si no están declarados, tú los puedes corregir. Pero acá se pueden dar otras situaciones en que el activo fijo lo hayas adquirido con una factura exenta, por ejemplo, o lo hayas adquirido directamente con un documento en notaría que no pasó por impuestos internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso necesariamente tú vas a tener que imprimir tu auxiliar de activo fijo, tú vas a tener que juntar los documentos y presentar una petición, ir al servicio y decirle, mire, señores, aquí yo no puedo cambiar los RCB, no puedo cambiar los F29, porque el documento que funda mi adquisición es este contrato, esta escritura, esto que hice en notaría, esta factura exenta, etc. ¿Ya? Eso es el tema. Y lo otro, respecto del APB, es que ahí básicamente en el APB recordemos que hay APB que se van directamente a la liquidación de sueldo y hay otros APB que se van directamente a la declaración de renta. Tienes que verificar cómo tomaron ese APB, tienes que verificar si está bien declarado. Tienes que verificar también que entre ambos no pueden superar el tope anual de rebaja de APB también. Por lo tanto, si tienes todo eso verificado, bien. Si la aseguradora o la compañía con la que contrataste la APB lo informó mal por error, porque tú puedes haber tenido una APB en cuenta 2, por ejemplo, donde no tenéis beneficio tributario, pero sí vais ahorrando y usaste el beneficio tributario, pucha, te van a decir, no, porque está en cuenta 2. Ahora, si nunca lo pusiste en cuenta 2 y la compañía de seguro te la puso, te declaró que estaba en la cuenta 2, pucha, tenéis que pedir que te corrijan la decota y demostrar que se hace, que declaraste correctamente el, eh, el beneficio de la APB, básicamente así. Y por último, veo que hay varias preguntas que dicen relación con otras cosas, pero básicamente porque no les pasan las declaraciones. Ustedes dicen, yo estoy bien, estoy haciendo bien los cálculos, pero no pasan, no me dejan. Si no lo pasa, no lo deja, junte los papeles, acredítelo y mándelo al servicio. Porque si no, se va a hacer caldo de cabeza tratando de hacerla por internet y no va a poder. Sí. Víctor, Bien. una de las preguntas que se repiten es si el servicio de impuesto interno ya está emitiendo las cartas por el AT21 o hay que ir de manera voluntaria a liberar o rectificar. Eso creo que lo dije hace un rato. No es necesario, no es necesario que usted tenga la carta para que lo atiendan. Usted tiene que tener sus observaciones claras. ¿Ya? Antes se decía, espere que le llegue la carta, porque en la carta te venían tus observaciones, y en la carta decía cuándo tenías que ir. Pero básicamente, y en algunas oficinas del servicio para descongestionarse, te decían eso, pero en realidad la carta primero no era ni siquiera un mecanismo de notificación, por lo tanto no necesariamente tenías que ir con la carta. O sea, si tú vas, te tienen que atender, es tu derecho como contribuyente, digamos. Obviamente tienes que ir con las observaciones claras y con los antecedentes para aclarar las observaciones. No hay a ir a preguntar qué observaciones tenéis, digamos. O sea, tenéis que ir con los documentos, digamos. ¿Ya? Ok, y una de las últimas preguntas es si la observación de remuneraciones, ¿qué valores se consideran? Si honorarios, remuneraciones, ¿qué otros conceptos? También lo había dicho. Las remuneraciones van lo que son los sueldos. Los honorarios no son remuneraciones. ¿Ya?
Los honorarios van en otro código. Si no está el código específico de los honorarios van en los otros gastos deducidos de los ingresos brutos. Pero las remuneraciones están relacionadas con la DJ 1887. ¿Ya? Ok. Sí, son varias preguntas que se repiten por lo mismo, pero perfecto, muy buena charla. Eso, creo que hay uno de los factores, ¿o no? ¿Te puedes referir a los factores del 011 que se aplicó a los saldos del SAC a partir del 2017 con restitución? A ver, eso ya es como imputación, Sergio, ¿ah? Pero básicamente es lo siguiente. Cuando la ley dice que el factor que tú aplicas a los retiros, dividendos o distribuciones es el factor que corresponde a la tasa vigente de la empresa de la cual estás llevándote de contribuyentes de cuales te estás llevando los retiros. Aquí da exactamente lo mismo a dónde estás imputando el retiro. ¿Ya? O sea, no da tan lo mismo, pero en el fondo, si la estás imputando a utilidades después de enero del 2017, lo que prima es la tasa vigente. Por lo tanto, si tú estás sacando retiros de un régimen PYME, tienes que aplicar el 011-11-11. Si estás sacando retiro de un régimen general, tienes que aplicar el factor del régimen general, que es del 27 dividido al 73. ¿Te fijas? Luego, si te vas a llevar retiros que se van a imputar a los saldos anteriores al 2017, en ese caso tienes que ocupar la tasa efectiva. ¿Ya? Otra semántica es que, como dices tú, pucha, yo creo que fue bastante discusión el año pasado cuando salió la interpretación de este tema, ¿cierto? Porque en el fondo el factor que le estás aplicando al retiro no va relacionado con el origen de la renta. O sea, la renta podría traer un mayor crédito y resulta que al caer queda con un menor crédito, o viceversa. Puede traer un menor y después se le asigna un mayor y queda al final consumiéndose créditos de otra naturaleza. La verdad es que lamentable, la ley quedó así, pero esperemos que la reforma tributaria sea distinta. No sé, ¿algo más, Christopher? Yo creo que... No, las preguntas que hay pendientes son las que se han respondido en línea. Solamente recordar a todos que esta charla quedará grabada y los próximos días se subirá a nuestras redes sociales para que la puedan volver a escuchar. Perfecto. Cuando tú tienes un trabajador fallecido, Albert, tú tienes que ir a acreditar básicamente lo que ahí no te están cuestionando las gratificaciones. Lo que te están cuestionando es que la renta no la esté percibiendo el trabajador estando muerto. Entonces, si falleció en junio, ellos esperan que la 1887 lo tenga declarado hasta mayo. ¿Ya? Básicamente eso. Bueno, las imposiciones, María, siempre son remuneración, ¿ya? Estén suspendidos o no. ¿Ya? Bueno, creo que estamos bien. Podríamos estar hasta las 10 de la noche respondiendo preguntas, pero recuerden, no necesitan la carta para ir. Impriman las observaciones, junten la documentación, suban un formulario 2117 y es su derecho a ser atendidos cortésmente. ¿Ya? No pueden dejar de atenderlos porque no les ha llegado la carta. ¿Vale? Eso. Bueno, señores, para mí sería un gusto estar hasta las 10 de la noche, pero en realidad no podemos hacer la charla tan larga. Espero haber respondido lo más que se pueda. Si por alguna razón no se pudo, revisen la grabación. Si por ahí se aclara, y si no, bueno, veámoslo por correo o quizás en una siguiente charla vamos
vamos a poder aclarar un poco más. ¿Ya? Siempre recuerden que las peticiones administrativas y todo lo que le piden los fiscalizadores tiene que estar enmarcado dentro de su solicitud. Si usted va a acreditar remuneraciones y usted presenta el libro de remuneraciones, no le pueden pedir otros antecedentes. La auditoría se tiene que enmarcar dentro de sus observaciones. ¿Ya? Revisen las charlas que están grabadas, hay otras charlas que hemos dado de derechos de los contribuyentes, yo di una también de procedimientos administrativos de reclamaciones, véanlo, revísenlo y siempre vean cuáles son sus derechos como contribuyentes, los derechos de los fiscalizadores y de los funcionarios también, ¿cierto? Mientras nos mantengamos todos cortésmente conversando y llevemos una buena relación, las cosas no tienen por qué salir mal. Así que eso, chiquillos, espero que les haya servido. Espero que todos tengan un buen fin de semana. Descansen, cuídense, traten de no salir si no es necesario. El bicho está pesado, ya llevamos casi 2 años en pandemia, así que agradezcamos que nos podemos ver todavía después de todo este tiempo de pandemia, ya que hay muchas personas que lamentablemente hoy día no están. Así que, pucha, que estén todos muy bien, les doy las gracias, ya van a poder revisar, va a estar el material, va a estar la charla grabada también en la página. Les voy a regalar como plus, lo van a poder bajar también en la página, el Excel que les mostré antes, donde están todas las observaciones de este periodo. Quizás les pueda servir un poco más. ¿Ya? Bueno, espero que estén muy bien, que les haya servido, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos.